Sueñas con viajar a Corea del Sur, pero no sabes cuánto cuesta, cómo es el aeropuerto, el idioma o si realmente es seguro. Quédate conmigo porque te voy a contar los costos reales, mi experiencia personal y los mejores tips para que tu viaje sea inolvidable. Hola mundo, soy Lina y en este canal hablamos de bienestar, viajes y por supuesto Corea del Sur. Hoy vamos a hablar de cómo fue viajar sola hasta Seúl, cuánto puedes gastar en vuelos, cómo sobrevivir a un viaje tan largo. También te voy a explicar cómo pasar por inmigración, qué documentos te piden, cómo moverse en transporte público, el idioma y al final te voy a hablar de algo clave, la seguridad. Así que comencemos. Vamos a empezar por lo que todo el mundo pregunta, los vuelos. Yo viajé sola haciendo la ruta Colombia, Ciudad de México, Seúl, todo con Aeroméxico. Esta es una ruta muy común para quienes viajamos desde Latinoamérica porque te permite hacer solo una gran conexión y llegar directo al aeropuerto de Incheon. Los precios de los vuelos cambian muchísimo según la temporada y la anticipación con la que compres. ¿Cuál es mi recomendación? Empieza a revisar precios con mínimo 3 a 4 meses de anticipación y juega con las fechas. A veces salir un martes o un miércoles puede bajar bastante el costo. En mi caso, tuve una conexión de 9 horas en Ciudad de México. Y aquí viene el primer super tip. No te estreses si ves una conexión larga. Míralo como un tiempo para descansar, comer algo rico y tienes espacio en caso de un contratiempo. En la conexión de México, yo te recomiendo caminar bastante por el aeropuerto para que tus piernas no se queden rígidas. Luego viene el vuelo largo hacia Seúl. Desde Ciudad de México, el avión hace escala en Monterrey durante 1 hora para hacer carga de combustible, cambio de tripulación, etcétera. Así que vas a estar muchas horas dentro del avión. Mis tips para sobrevivir ese vuelo tan largo son: Llevar medias de compresión si puedes para cuidar la circulación, levantarte cada 2 horas, caminar por el pasillo, tomar mucha agua y llevar una bolsita con crema hidratante, crema facial, bálsamo para los labios. También cambia el horario del reloj para que sepas a qué horas debes dormir o si debes mantenerte despierto dependiendo del horario de Corea. Créeme, cuando menos te lo imagines, ya has llegado a tu destino soñado. Listo, después de muchas horas aterrizamos en Seúl. ¿Y ahora qué? Sé que una de las partes que más miedo da es inmigración. Esa sensación de ¿será que me entienden? ¿Será que llené bien los papeles? ¿Me van a hacer muchas preguntas? Tranquilos, respiren. Les cuento cómo fue mi experiencia. Corea del Sur tiene un sistema de inmigración muy organizado. Antes de aterrizar en el avión te van a entregar algunos formularios. Suelen ser un formulario de salud donde declaras si tienes síntomas, enfermedades contagiosas o has estado en ciertos países recientemente. Y un formulario de aduanas donde declaras si llevas dinero en efectivo por encima de un monto específico o productos que deban reportarse. Ya en inmigración haces fila y mi experiencia personal fue todo a través de una pantalla. La agente de inmigración me pidió que pusiera mi idioma en la pantalla y respondí las preguntas a través de ese medio. Luego, la toma de las huellas y listo. Después de inmigración, vas a la zona de reclamación de equipaje. En Incheon todo está muy bien señalizado. Cuando ya tengas tu pasaporte sellado y tu maleta contigo, ahora sí, bienvenidos oficialmente a Corea del Sur. Después de salir de la zona de maletas viene otra gran pregunta. ¿Cómo salgo del aeropuerto y llego a mi alojamiento? Yo lo hice todo con transporte público y quiero contarte el paso a paso para que tú también puedas hacerlo. Lo primero que hice fue cambiar una parte de mis dólares a wones coreanos directamente en el aeropuerto. Con esos wones, el siguiente paso fue clave. Compré mi tarjeta T-Money. Es una tarjeta recargable y con ella puedes pagar el metro, los buses. Las máquinas para este paso se encuentran en el piso 1 del aeropuerto. El proceso es sencillo. Compras la tarjeta, la recargas con efectivo en wones en las máquinas y desde ese momento solo tienes que pasarla por el lector cuando entras y cuando sales del metro o del bus. Desde el aeropuerto, mi opción fue tomar el metro hasta llegar al barrio donde me iba a hospedar. Dependiendo de dónde esté tu alojamiento, el trayecto puede llevar un rato largo,
pero el sistema es muy intuitivo. Algo que sí te recomiendo muchísimo es descargar la aplicación Naver. Te dejo el link en la descripción. Ten en cuenta que Google Maps no funciona igual en Corea del Sur. Yo usé transporte público desde el primer día y con esta herramienta me sentí muy acompañada, aunque estuviera viajando sola. Y aquí voy a aprovechar para pedirte algo rápido. Si hasta este punto ya te estoy aclarando dudas sobre vuelos, costos y cómo es realmente viajar a Corea del Sur, ayúdame con un like a este video y suscríbete. Eso le dice a YouTube que este contenido le sirve a más personas que sueñan con venir a Corea. Ahora hablemos de algo importantísimo, el idioma. Cuando llegué a Corea del Sur no era experta en coreano, pero sí traía una base, sabía leer Hangul y manejaba frases básicas. Y aquí quiero ser muy sincera. En los barrios súper turísticos como Myeongdong, Hongdae o Itaewon es más fácil encontrar menús en inglés o personas que hablen algo de inglés, pero en barrios residenciales, en muchas tiendas de conveniencia y en algunos restaurantes, la mayoría de personas hablan poco o nada de inglés. Eso no significa que no puedas viajar si no sabes coreano, pero sí hace una diferencia tener al menos un nivel básico. Si te interesa que haga un video completo contándote cómo aprendí coreano en línea y cómo puedes empezar desde cero, déjamelo en los comentarios. Si veo muchos comentarios pidiéndolo, con todo el amor del mundo prepararé ese video para ustedes. Y ahora lo que todos quieren saber, ¿es seguro viajar sola a Corea del Sur? Desde el momento en que entré al país, en el aeropuerto, en el metro, caminando por las calles y en mi alojamiento, la palabra que más siento es tranquilidad. Obviamente, ningún lugar del mundo es perfecto, ni libre de riesgos al 100%, pero en comparación con muchos otros destinos, Corea del Sur se siente muy seguro para una mujer que viaja sola. puedes caminar de noche por ciertas zonas sin miedo, usar el metro tranquila, dejar el bolso en la mesa un momento para ir a buscar algo y siempre hay un ambiente muy respetuoso. Eso sí, siempre te voy a recomendar mantener el sentido común, no dejar tus bebidas descuidadas, compartir tu ubicación en tiempo real con alguien de tu confianza, tener anotado en el teléfono la dirección de tu alojamiento por cualquier cosa. Y quiero cerrar este video diciéndote esto. Si todavía preguntas si puedes viajar sola a Corea del Sur, la respuesta es sí. No es un viaje perfecto, no es un viaje barato. Vas a tener momentos de cansancio, de choque cultural, pero también vas a tener momentos de orgullo, de libertad, de no puedo creer que estoy acá. Si este video te ayudó, te invito a suscribirte a mi canal para que veas mi serie de Jeju y organices tu viaje con más calma y a compartir este video con esa persona que siempre te dice algún día quiero ir a Corea, para que empiece a convertir ese algún día en un plan real. Gracias por estar aquí, gracias por confiar en mí para acompañarte en este proceso y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!